Bueno, muchachos, estamos en Granada y os quiero dar una noticia que es muy importante para nuestro viaje. Lo he meditado bastante, sé que muchos de vosotros a lo mejor no lo vais a entender, diréis, Vicente, ¿qué estás haciendo? No es una decisión tomada a la ligera. Después de casi 100.000 kilómetros que llevamos con la Africa Twin, y bueno, y Fernanda con la Teneré y la CB500, he decidido cambiar de moto. ¿Por qué? Principalmente porque nos íbamos para África, ya que las fronteras se encontraban todas cerradas. Hemos estado 10 meses en Turquía, hemos hecho 20.000 kilómetros solo en Turquía y nos encontrábamos bloqueados sin poder ir hacia ningún sitio y decidimos que nos íbamos a África. En África íbamos a estar 2 años y medio. Entonces ese era el tema principal de cambiar la moto. Así que en un viaje anterior que vine a España compré una moto para prepararla para este gran viaje. De todas formas, ahora ocurre que las fronteras están empezando a abrir, entonces es posible que lo retrasemos esto y sigamos dirección a Australia. Pero esta moto la voy a ir preparando para cuando hagamos el continente africano. No tengo prisa, así que la dejaremos poco a poco a mi gusto. Bueno, pues supongo que la querréis ver, así que no os hago esperar más y a ver qué opináis. Ahí la tenéis. Una Yamaha XT660R del año 2005. Quietos, ya sé que me vais a decir, Vicente, pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas con esa moto tan arcaica? Ya lo sé, del año 2005, que estamos en el 2021, con todos los maquinones que hay en el mercado. Bueno, pues sí, tenéis razón en algunas cosas, pero no en todas. Para mí esta moto es fabulosa. Pensar que la moto no se va a quedar así, tan solo voy a respetar el chasis y el motor. Vamos a transformarla totalmente, primero la amortiguación, desde luego, vamos a poner una all-in pata negra, vamos a cambiar un montón de cosas en la moto, llantas tubeless. Yo creo que la moto va a quedar súper bien. Una de las cosas que más me gusta de la XT es el peso. 172 kilos en vacío, 187 con todos los líquidos, es un peso que está muy bien. Pero no es eso, es que tan solo quitándole los 2 tubos de escape y poniendo una Krapovic 2 en 1 que iría por aquí arriba, ya no iría por abajo, le quitamos 15 kilos de peso a la moto, restarle a 172, 15. Y ahora, lógicamente, ganamos altura, porque esta moto también tiene un problema, tal como está, que es una moto que no tiene mucha altura al suelo a llevar los colectores por debajo. Pero eso lo vamos a solucionar porque irán por arriba, con lo cual ganaremos unos 6 o 7 centímetros más de altura al suelo. La moto del sillín al suelo es prácticamente como la Africa Twin, más o menos. O sea que bien, para mi altura, yo mido un 80, me va perfecta la moto. De todas formas, el asiento está como una piedra. Se lo llevaremos a Lolo Pamanés, que seguro que me deja un asiento maravilloso y mi culo lo va a agradecer. Pues básicamente, este es el motivo. Sé que me diréis, con la Africa Twin, con el pedazo de moto que tienes, o con la Teneré, o incluso una KTM. Todas las motos, salvo la KTM, las motos que están en el mercado actuales, motos de media cilindrada, de 650 más o menos, todas esas motos pasan de los 200 kilos. Claro, pensar que luego hay que ponerle defensas a la moto, pensar que hay que ponerle algún extra más, pensar que hay que ponerle los portamaletas y luego los 50 o 60 kilos de equipaje que llevamos la casa encima. Entonces nos metemos en una cantidad de peso. Ahí podéis ver en este vídeo la Africa Twin, que pesamos todo. Y bueno, esta moto la vamos a aligerar bastante más, le vamos a modificar todo. Es un motor súper fiable, todo muy accesible. Por ejemplo, yo os puedo contar que la Africa Twin, solo para llegar a las bujías, en un taller de Honda, se tarda un montón. Imaginaros en medio del campo, filtro de aire, hay que desmontar los carenados, son motos muy complejas, van muy comprimidas, y luego debido a las estrictas normativas que tenemos, ahora creo que vamos ya por el Euro, vamos para el Euro 6 ya mismo, si no está ya, las hacen muy pesadas porque hay que meterles catalizadores, hay que meterles ABS, hay que meterles control de tracción, y luego a mí me gusta motor japonés, a mí me gusta Honda, Yamaha o Suzuki, BMW, a mí me gusta el motor boxer de BMW, el antiguo, es cojonudo. Las BMW nuevas, pues bueno, para mí son motos que dan bastantes problemillas. Yo no quiero una moto con problemas y si da problemas que lo pueda solucionar. Este motor yo me lo desmonto entero, no tengo ningún problema. Accedes a todo enseguida, ves la moto. Es una moto muy sencilla, muy simple, porque la KTM, por ejemplo, me diréis, la KTM que pesa muy poco, sí, es una gran moto, cuando va bien, va muy bien, pero a mí KTM, pues bueno, no me da la confianza que me puede dar esta moto respecto a averías. Y luego, ¿para qué yo quiero tanta electrónica? ¿Para qué quiero una ABS? Cuando en África vamos a estar sobre todo por pistas.
¿Para qué quiero un control de tracción que no hace más que provocarme que me caiga de vez en cuando? ¿Para qué quiero una pantalla que parece un iPad con toda la cantidad de electrónica que lleva? ¿Para tener más averías? ¿Para qué quiero un acelerador electrónico? ¿Para que se me caiga, se me bloquee el acelerador, se me rompa y ya la moto, como no la lleves a un mecánico que tenga el ordenador para meterla ahí y ver por dónde está la avería, en medio de África, en un poblado, no vas a arreglar un acelerador electrónico? O sea, son muchísimas cosas que podría estar hablando horas del tema, el por qué no quiero ese tipo de moto. No quiere decir que no vaya bien. Vives en una ciudad aquí, sales al campo, tal, se te estropea, llamas la grúa, se la llevan, perfecto. Pero en estas circunstancias, una moto de aventura, tienes que mirar otras cosas. Ojo, me voy a gastar más dinero que una KTM. Cuando le ponga todo, solo la amortiguación vale un dineral y todo lo que le vamos a poner a la moto. Quiero poco peso, quiero meterle material de primera calidad, con lo cual eso es caro. Y hoy en día las marcas hay un problema, que te patrocinan cosas cuando vas con una moto moderna, porque tienen que vender los accesorios de esa moto, pero cuando es una moto de 2005, a las marcas no les interesa mucho, porque no es comercial, es lógico, o sea, eso es entendible. Así que nos lo tendremos que costear, en fin, intentaremos que nos patrocine lo que podamos y lo que no, pues lo costearemos. Pero bueno, yo estoy seguro que se va a quedar una moto maravillosa. Bueno, sabéis que esto es un monocilíndrico, 4 válvulas, 660 centímetros cúbicos, 5 velocidades, 0 de electrónica, ni tan siquiera lleva indicador de gasolina, se enciende una luz cuando le faltan 90 kilómetros para quedarte ya listo. Y bueno, tiene 15 litros en el depósito, haces unos 300 kilómetros, ya lo he visto, y bueno, es suficiente. De todas formas, igual le pongo un depósito de 21 litros, que la marca OTR, un preparador de motos alemán, lo hace, igual se lo pongo. Bueno, esas son decisiones que tendré que ir tomando, pero vamos, que con 15 litros va a sobrar, porque para algunos tramos que necesitas, pues echas una garrafita o una alforjita de gasolina y eso se soluciona. El tema es, pues eso, no meterle más peso a la moto, sino al revés, reducirlo, porque aunque lo reduzcamos, luego hemos de añadirle, como os he dicho, algún accesorio, alguna defensa y el portamaletas, y eso ya pesa, y un top, porque todos creo que sí que llevaré, top metálico. Y bueno, pues no sé qué os parece. Sé que muchos tenéis esta moto, así que los que la tenéis, me podéis contar vuestra experiencia, cómo os ha ido, qué problemas ha dado, para yo tenerlo en cuenta. Os agradeceré mucho esos consejos. Yo sé que me diréis, en Latinoamérica esa moto la roban mucho. Sí, yo lo sé, la roban bastante. La policía las lleva también en Colombia, las lleva en Brasil y no sé, supongo que algún país más. Aquí en España se dejó de fabricar hace bastantes años, creo que 2012 me parece. En Colombia hasta el 2019 creo que se ha estado importando, si no me equivoco, corregirme. Y bueno, ya no pasa las normativas y entonces creo que esto se quedó en el Euro 3, me parece. Así que ya es complicado que esta moto la podamos encontrar. Es una moto muy revalorizada, prácticamente a veces cuesta lo mismo que cuando salió. Se busca mucho porque ya te digo, es una gran moto. Hay gente que le ha hecho más de 100.000 kilómetros y está contentísimo, no ha tenido ni un solo problema importante, solo pues, el mantenimiento lógico de las motos. Así que bueno, pues ya me iréis contando. Hoy en día el problema es que, como os he dicho anteriormente, todas las motos vienen con una cantidad de tecnología grandísimo, que está muy bien, o sea, yo no digo que no sea bueno, todo lo que sea ayuda a la conducción, para seguridad, está genial, pero para una moto de aventura yo creo que todo eso sobra. Ojo, es mi opinión, ¿eh? Tener en cuenta que hoy en día todas las motos prácticamente serán el mercado de la gama, pues tipo Africa Twin, Teneré. La Teneré quizás la más simple, también por eso nos gustó mucho y es la que tiene Fernanda. Hoy en día todas las motos, excepto la Teneré, me refiero a motos de última generación, las últimas que han salido, que es la más simple, el resto todas llevan demasiadas cosas que para mí particularmente no me hacen falta. Así que ¿para qué? Voy a comprar una moto de esas para empezar a quitarle cosas y pagar y luego volverme a gastar. Entonces yo prefiero coger esta moto, dejármela a mi gusto, es un capricho, me la voy a dejar como yo la quiero, con lo que yo creo que necesito. El peso de la moto se supone que son 187 kilos. Nos vamos a ir a la báscula, la vamos a pesar para ver realmente si es verdad o es mentira. Así que nos vamos a la báscula. A ver lo que pesa realmente. Sistema Yamaha, te quedas con el tapón en la mano. La moto, como podéis ver, está llena de gasolina, la llena a tope. Y vamos a subirla para arriba. Bueno, pues ya veis, 189,4 kilos.
completa, con todos los líquidos llenos y todo. Le vamos a quitarle 400 gramos de las bridas, estamos en 189 kilos. La moto pesa en vacío, según ficha técnica, 172. Y la verdad que no se equivoca, porque si sumamos los 15 litros de gasolina, que son 15 litros de gasolina pesan unos 11,25 kilos. Sumamos los 2,5 litros de aceite, que es unos 2,30. Y sumamos el 1,5 litros de refrigerante, nos vamos a 187 kilos. Aquí tenemos 189. ¿Dónde están esos 2 kilos? Pues muy fácil, en unos paramanos que lleva a Cervis, que la moto venía como un extra, que le pondremos unos brake booster, aparte de cambiar el manillar, evidentemente, y más cosas, y el cubrecárter. El cubrecárter, a poco que pese, 1,5 kilos lo pesa, con lo cual ahí tenéis el peso real de la XT660R. No lleva más, la moto está toda de serie tal cual, los mismos espejos, la misma pata de cabra, todo. Este modelo, como os he dicho anteriormente, es 2005, luego ya cambió, creo que fue en 2012, me parece, ya pusieron las estribilleras del acompañante eran de aluminio y el basculante creo que también venía de aluminio y este no es. Cuando la moto esté terminada, la volveremos a pesar, le quitaremos bastante peso sustituyendo muchas piezas de las que lleva. Pensar que prácticamente esta moto se va a quedar el chasis y el motor. Esta XT, cuando esté todo acabado y le hayamos puesto los portamaletas, que habrá que añadirlos lógicamente para llevar las maletas Givi, y le pongamos alguna defensa, que no sé aún qué defensa le voy a poner, si se mantuviera en esos 180 kilos, 185 kilos, sería genial. Sería genial, para mí ya sería un éxito. Pues bueno, le iremos haciendo cada vez que vengamos a España, pues le iremos metiendo mano a la moto y recordar que haremos un vídeo con toda la transformación de la moto y evidentemente la subiremos a la báscula otra vez a ver lo que pesa. Y bueno, veremos los resultados. Si tenéis sugerencias, los que tenéis esta moto, que sé que sois muchos y sobre todo en Latinoamérica, pues mandarme comentarios con las sugerencias, los que habéis hecho transformaciones, pues por favor, escribirme y echarme una mano a ver qué habéis puesto vosotros a la Yamaha, que os ha ido bien. Comentarme también qué problemas ha tenido a los 40.000, a los 50.000, a los 80.000 kilómetros. Y bueno, pues todo lo que sea ayuda vuestra, estaré encantado de recibirlo, porque sea una ayuda para esta aventura por África. Bueno, pues ya habéis visto el peso, 189 kilos. ¿Cómo está? Bueno, y como os he dicho anteriormente, cuando esté toda la moto acabada, la volveremos a pesar. Y lógicamente os haré un vídeo de toda la transformación de la moto. Así que espero que os haya gustado el vídeo. No olvidar de dejar vuestros comentarios, vuestras sugerencias, qué le pondréis a la moto, qué le quitaríais, qué modificaciones le haríais vosotros, los que la tenéis sobre todo, qué opináis de la moto. Dejadme vuestras opiniones, que las voy a leer todas y las voy a valorar porque lo voy a tener muy en cuenta. Siempre no hay nada como una persona que haya tenido la moto para que te hable de la moto, porque mucha gente habla y apenas la he usado. Yo mismo le he hecho nada, muy poquitos kilómetros, no podría dar una opinión aún de la moto. Bueno, sí, os puedo decir que tiene unos bajos que son impresionantes, que tiene un motor que empuja una barbaridad. Es una moto un poco tosca como las que teníamos antiguamente, pero a mí me gusta. Habrá gente que por supuesto dirá, esto es un trasto y yo no lo quiero ni ver. También, es verdad. Pero bueno, a mí me gusta y como que la voy a llevar soy yo, pues no se hable más. Así que muchachos, me despido de vosotros y hasta un próximo vídeo.